Bienvenidos, somos el grupo número 2 de la materia Ingeniería de Procesos y nuestro grupo está conformado por Yanis López, Jules Guimera y Andy Pincay, quienes hablan. Bien, el tema que vamos a tratar hoy día se trata sobre el control de los intercambiadores de calor. Bien, antes que nada quiero recalcar que un cambiador de calor es cualquier dispositivo en el que se verifique o en el que se realice un intercambio de calor entre dos fluidos, los cuales están separados por una pared. Estos dos fluidos, hay uno frío y uno caliente. El fluido caliente en este caso es el que se denomina como fuente y el fluido frío es el que se denomina como el receptor. Y pues en lo que respecta a lo que es la transferencia de calor, es la velocidad del intercambio entre la fuente y el receptor. Los equipos utilizados en la transferencia de calor se los clasifica como, en este caso el primero, que es el intercambiador de calor, como observamos, pues es el que recupera el calor por un intercambio de dos corrientes. El calentador, que en este caso pues es el que calienta las corrientes del proceso, el enfriador, en este caso que es el que enfría las corrientes del proceso, el condensador, que es el que elimina el calor latente en un proceso de condensación, y el reboiler, pues, que es el que aporta calor latente para un proceso de destilación. Y por último tenemos que el evaporador, el cual pues ayuda a concentrar una solución realizando un proceso de evaporación. Si podemos observar a la derecha, pues es una columna de destilación típica y y en esa operación pues se encuentran varios de los equipos que yo acabo de mencionar, que es pues un condensador utilizando agua, en este caso por lo que es una destilación típica, un reboiler en el fondo y un precalentador en la corriente de entrada. Esto pues se lo considera pues como un intercambiador de calor. Bueno, la principal característica dinámica que se debe tomar en cuenta en esta parte, pues, es que a la hora de diseñar un sistema de control de transmisión de calor por medio de intercambiadores, pues, es el balance de calor. Es decir, pues, es donde aplicamos la fórmula ya antes mencionada: calor de entrada es igual a el calor de salida más las pérdidas. Otro punto que debemos de tomar en cuenta al momento de realizar los cálculos en los intercambiadores de calor es que cuando tenemos caudales altos se reduce el ensuciamiento de las superficies debido a que la velocidad de paso aumenta. Cuando se realiza una transferencia utilizando un hidrocarburo, en este caso líquido, pues se las calcula con la siguiente ecuación, que es la que tenemos aquí, que es el calor liberado es igual al caudal del producto por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Y cuando realizamos un proceso con un fluido calentador a vapor de agua, bueno, pues en este caso utilizamos la otra fórmula, que es el caudal de vapor por el calor latente de la condensación del vapor, eh, que es igual al caudal del producto por el calor específico del producto por la diferencia entre la temperatura de salida menos la de entrada. Si bien pues las ecuaciones anteriores o sea, las ecuaciones que acabo de mencionar pues representan modelos en un estado estacionario y a partir de los cuales podemos obtener las variables para adecuar la fórmula dependiendo lo que nos pida los ejercicios. En lo que es la parte del control convencional de un intercambiador, bueno, pues en esta parte del control pueden presentarse una o varias perturbaciones, las cuales pues son las siguientes. El cambio en las condiciones de la corriente de un proceso o producto, pues esto puede ocurrir si existen variaciones en un caudal, tanto como en la temperatura del mismo. El cambio en el proceso en sí, pues como ocurre en un proceso de reacción. Esto es cuando el circuito está intercalando en un intercambiador de calor. Y la otra, pues, que es el cambio en el punto que se consigna del propio controlador de temperatura de la misma. Si observamos la imagen, pues el control convencional de este intercambiador de calor se realiza utilizando la temperatura de salida del producto final como una variable controlada. Y la variable manipulada en este caso sería el caudal del fluido calentador. En algunos sistemas se puede eliminar el controlador de caudal, ya sea por razones económicas o por una dificultad en su medida. Sin embargo, pues es preferible que existan y que se puedan utilizar en un proceso
porque ayudan a tener una mayor estabilidad durante el proceso. Ya, elementos en el sistema de control. Algo que debemos tener en cuenta es que cuando más se aleje al punto de tomas de temperaturas en una área activa del intercambiador, del cambiador, mayor será el tiempo de retardo producido en lo que viene siendo la detección de las variaciones en el proceso. Ya, pues, ocasionando esto, pues, una inestabilidad en el control. El tiempo retardado, pues, será proporcional a la distancia en el área activa del intercambiador y el sensor de temperatura, así como en el caso de la velocidad del paso del fluido. Pues, a pesar de lo antes mencionado, el tiempo retardado lo produce el propio proceso de transferencia de calor. Las características de la válvula pues deben ser isoporcentual con el fin de mantener la ganancia del sistema constante. Sí. Bien, prosiguiendo, tenemos ahora lo que es el control de feed-forward con feedback. Tenemos que en este se subdivide tres tipos de modelos o puntos, que viene siendo el modelo en estado estacionario, que viene siendo el feed-forward, que se desarrolla utilizando los balances de materia y energía. Luego viene lo que está la compensación dinámica, que es necesaria para equilibrar la diferencia de respuesta por parte de la variable controlada. Y el reajuste, que es el feedback, como quiera, este va o tiene como objeto corregir los errores que se producen al aplicar los puntos anteriores. En esta gráfica que vemos aquí a un costado se observa el control típico de un cambiador de calor, en el cual el control de temperatura del producto fija el punto de consigna del controlador del caudal de fluido del calefactor. Bien. Otro punto, otro tipo de control. Bien, aquí está otro tipo de gráfica que vamos a considerar y también asimismo unas ecuaciones. Para efectuar el control de feed forward se necesita conocer el balance de energía que se desarrolla en el cambiador y es por eso que nos da o que nos da este tipo de fórmulas y ecuaciones sobre intercambiadores de calor. Y otro punto o otro ajuste que se le hace a ese tipo de ecuaciones es que se asume que no existen pérdidas de transferencia, el calor de entrada es igual al calor de salida. Ya, por eso se tiene esa fórmula ahí presente. En las otras gráficas vamos a observar que se aplica, en la primera que está ahí, se aplica la segunda ecuación. Al estar colocado el controlador de temperatura en la línea de salida del producto, actuará como un feedback, manteniendo la temperatura de salida constante. En cambio, en la otra, en la gráfica que está a la derecha, vemos que este realiza las mismas funciones que en el gráfico anterior, donde se mencionaba del feedback. Pero la única diferencia es que se incluye un controlador de calor en lugar de efectuar un cálculo para obtener directamente el caudal de vapor a introducir. Bien. En otra parte tenemos el comportamiento incluyendo una función de Liad. En este, si se introduce un adelante, o sea, si se introduce un adelante Liad, tan pronto aumente el caudal de producto, se producirá un aumento. En el siguiente gráfico, en el gráfico que vemos a la izquierda, se muestra que frente a un salto de escalón unitario en la entrada, aumento en este caso está en función que produce un aumento mayor en su salida, el cual depende de los ajustes de amplitud y tiempo. Bien, sí. Bien. El control con válvulas de tres vías. Ante un cambio en el caudal del producto, la temperatura de salida se aleja menos del punto en consigna si existe función de Liad, tal como se muestra en la figura. Existen procesos en los cuales el caudal total del producto no puede ser modificado y al mismo tiempo hay que controlar la temperatura de salida del cambiador. Siguiente. Ya, en esta parte de aquí vemos que cuando se hace pasar el producto a través del bypass, se obtiene una alta velocidad de respuesta en la variable, controlada. Por lo contrario, si se hace pasar el fluido calefactor a través del bypass, la velocidad de respuesta es considerablemente más lenta debido a la inercia que tiene el proceso de transferencia de calor.
Y en consideraciones prácticas tenemos que para demostrar una válvula de 3 vías es necesario que la unidad esté parada o diseñar un sistema de válvulas de bloqueo y bypass como el que se aparece en la figura. Ahí son dos tipos de bypass que se contiene y el bloqueo. Ya, en este sistema de válvulas manuales presenta una cierta complejidad de manejo para el operador, el cual tiene que controlar de forma manual el proceso mientras la válvula se encuentra en reparación. Y por último, en esta parte tenemos el control con válvulas de 2 vías. En este existen casos de los que por razones técnicas como el exceso de temperatura, tamaño de la válvula con relación a la línea, donde debe estar instalada, da facilidad a la hora de ejecutar operaciones de mantenimiento. Bueno, hasta aquí toda la descripción se ha hecho partiendo de la base de utilizar dos válvulas para el controlamiento del calentamiento en un intercambiador de calor. Existen otros sistemas de control con menor grado de utilización que solamente emplea una válvula de 2 vías situadas en la línea de Big Pass, según se puede ver en la siguiente imagen. Como característica tiene de que tiene como inconveniente la poca pérdida de carga. Se suele utilizarse para controlar la presión en la diferencia de presión. Los inconvenientes de los mismos para controlar tiene inconvenientes de los mismos para controlar lo que viene siendo la temperatura y así. Luego tenemos los cambiadores con vapor de agua. Aquí el vapor de agua, como sabemos, es un fluido calefactor muy utilizado en cambiadores de calor. Como el vapor es saturado, tiene muy baja resistencia a la transferencia de calor, así como un alto calor latente de condensación. Por esta razón es un medio excelente para transferir calor. Por lo contrario, el vapor de agua recalentado es un medio relativamente pobre para transferir calor, sobre todo si se encuentra lejos del cambio de fase, teniendo, por tanto, que transferir primero todo el calor sensible. Eh, a la hora de diseñar el sistema de control se puede tomar acción sobre dos puntos de circuito: la entrada del vapor al intercambiador y la salida del condensado. A continuación, por ejemplo, se describen los siguientes puntos de control. En la válvula de control en la línea de vapor, en la válvula de control en la línea de condensado y en la válvula de control en la línea de vapor y condensado, ya vendría siendo mixto. Luego tenemos lo que viene siendo las válvulas de vapor, la válvula de control en líneas de vapor. Como podemos observar en la figura, un sistema de control en el que la válvula está situada en la línea de vapor, el intercambiador se encuentra lleno de producto y el vapor pasa a través del serpentín. El vapor cede su calor latente de condensación al entrar en contacto con la pared del serpentín. ¿Y qué provoca esto? Pues lo cual lo transfiere al producto. En este de aquí, en condiciones normales de operación, se pueden dar algunas de las siguientes situaciones, como viene siendo el aumento de la demanda de calor y la disminución de la demanda de calor. En el aumento de la demanda de calor, ante un aumento del caudal del producto, la temperatura disminuye haciendo que aumente el producto. De consigna de control de caudal de vapor. Y en el caso de la disminución de la demanda de vapor, ante una disminución del caudal del producto, la temperatura aumenta, haciendo que disminuya la consigna del controlador del caudal de vapor. Y como consecuencia, cierra la válvula hasta conseguir que se equilibre el balance de la energía al nuevo valor. De ahí tenemos que el controlador del caudal se puede sustituir por otro de presión utilizando el siguiente esquema, como podemos observar. Con este sistema de control, básicamente se efectúa una corrección rápida en el primer momento, reajustando la temperatura al error remanente. En estas palabras, la presión actúa en adelante y la temperatura actúa como phase pack. Sin embargo, existe una serie de desventajas, como pueden ser lo que es la vaporización no es lineal con la presión y la presión puede llegar a valor cero cuando no exista lo que viene siendo la vaporización. De ahí tenemos las válvulas de control en línea de condensado y las válvulas de control en línea de vapor y condensado, ya vendrían siendo mixtos.
En la primera tenemos que en estos casos el comportamiento del proceso es totalmente distinto cuando aumenta o disminuye la demanda de calor. Eh, Básicamente con este procedimiento la presión de vapor no se modifica en el interior del cambiador. En la válvula de control de línea de vapor y condensado tenemos varias características como es que posee que de respuesta rápida al proceso al actuar sobre la válvula de control situada en la línea de entrada del vapor. El tamaño del intercambiador se modifica de hecho inundando mayor o menor número de tubos. No se elimina el problema de extracción de condensado porque no siempre se tendrá suficiente presión para desalojarlo. Se eliminan los osciladores que produce el purgador. Muchas gracias.